Buenos días, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en este momento. Ruego que abran sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 13. Y en el versículo 3 dice, acordaos de los presos, como si estuviese presos juntamente con ellos. La Escritura, la palabra de Dios, nos da una recomendación aquí. Y eso es que tenemos que acordarnos de aquella gente que está privada de libertad. Y antes de entrar de lleno al estudio de la palabra de Dios, quiero tener un momento de oración. Gracias, mi Dios, te damos por tu amor, tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú nos amas, nos cuidas, nos proteges y provee para todas nuestras necesidades. Te ruego, Padre, que tú seas bendiciendo a cada amigo y hermano que está observando este mensaje, Padre. Y una vez más, te ruego que tú me uses para tu honra y para tu gloria. En el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bien, el tema para hoy es el amor fraternal en los presos. Recuerda que estamos estudiando una serie de puntos que vemos aquí en el capítulo 13 en cuanto al amor fraternal. Porque el capítulo 13 comienza diciendo, permanezca el amor fraternal. Y en el versículo 3 nos dice que debemos de acordarnos de los presos. Es interesante que en la Escritura encontramos ejemplos para muchas cosas. Y aquí nosotros nos damos cuenta que estamos viviendo una situación parecida a la de los presos. Quisiera compartir en primer lugar un testimonio acerca de un hombre que conocí en el pasado y que tuve el privilegio de guiarlo para Cristo justamente en una cárcel. Hace muchos años atrás, mucho antes del 2009, pasó por nuestra iglesia el hermano Patricio Oliva, que es el director de una misión que se llama Adelfos, que apoya a las obras y a los pastores, y nos mostró en nuestra iglesia un video, cuando él fue a Iquitos, Perú, de ahí bajó al Bajo Amazonas, a un lugar llamado Pebas, y en ese lugar, Pebas, el que en aquel entonces era el alcalde de la ciudad de Pebas, donó un gran terreno para que se hiciera el Adelfos Perú. Y fue muy interesante porque esa labor o esa decisión fue grabada. Los militares allí tocaron el himno nacional peruano, izaron su bandera, también izaron la bandera chilena, y cantaron el himno nacional, el himno chileno, los hermanos que andaban allí. Y mostró ese video en nuestra iglesia. Y yo me dije a mí mismo, si algún día tengo el privilegio de andar por esos lados, me encantaría conocer a ese hombre, José Cárcamo, que es el ex alcalde. Bien, y como es tan pequeño el mundo, al paso del tiempo, el hermano Patricio Oliva me invitó a participar de un viaje misionero, justamente a la selva peruana. Y fuimos, como 12 chilenos más o menos de aquí. Y primero se hizo una conferencia evangelística en la iglesia El Libertador. En ese tiempo el pastor Uso Pinchi pastoreaba aquella iglesia. Y yo era uno de los que tenía que predicar. Y se predicó viernes, sábado y domingo. Domingo mañana, domingo noche. Entonces, cuando estamos el domingo en la mañana, le pregunto al hermano Patricio Oliva. Le digo, hermano Patricio, me gustaría conocer a don José Cárcamo, el alcalde de Pebas. ¿Es posible? Y él se movió, como había ido muchas veces y Quito, se movió preguntando, y allí aparece en la escena mi amigo Ramiro Santillán, y le dice, es difícil verlo porque don José está en la cárcel. Y viene el hermano Patricio y me dice a mí, no, pastor Romino, me dice, no, es difícil poder verlo porque este caballero está detenido. Yo le dije, ¿pero no tendrá visita? Y fue, preguntó, sí, hoy día domingo hay visita. Y justo me tocaba a mí predicar en esa hora de la visita de la cárcel. Entonces le digo al hermano Patricio, oiga hermano, por favor, ¿por qué no hacemos un cambio? Que otro pastor predique en mi lugar, pero a mí me gustaría ir allá, a la cárcel a visitar a este caballero. Fuimos. Y él también, por la curiosidad, fue. Así que fue el pastor Ramiro, el hermano Patricio Oliva y yo. Y cuando llegamos ahí en la cárcel, yo le cuento
me lo presentan a don José, le cuento yo lo del video y las cosas y que yo quería conocerlo realmente. Y fue allí cuando yo le presenté el Evangelio a este caballero. Entonces, fue interesante porque él tomó una decisión para el Señor Jesucristo. Así que quiero contar lo que la Escritura, la palabra de Dios nos enseña acerca de esto que se llama acordándonos de los presos. Así que en este momento quiero compartir el tema, el amor fraternal en los presos, y Pablo y Silas en la cárcel. Abiertamente vemos nosotros que estos dos hombres, Pablo y Silas, fueron encarcelados injustamente, solo por predicar el Evangelio de Jesucristo. Y es triste, realmente muy triste ver cómo a veces el hombre de Dios, por ser un predicador de la palabra de Dios, tenga que sufrir consecuencias que no se merecen. Quiero para ello invitarles a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16. Y es muy interesante aquí. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, en sus Biblias, dice, vamos a leer por causa de contexto del versículo 12. Y dice, Hechos 16, 12. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solían hacerse las oraciones. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, hizo familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro antes las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberlos azotado mucho tiempo, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido.
Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Pablo, el apóstol, había sido encaminado a la obra misionera desde la iglesia de Antioquía de Siria, en su primer viaje misionero. Hubo una dificultad con su compañero de viaje allí, y luego Pablo comienza a viajar con Silas, un nuevo compañero de viaje, para llevar a cabo la obra a la cual Dios le había llamado. Así que vamos a considerar en la Escritura el amor fraternal en los presos, Pablo y Silas. En primer lugar, vamos a ver a Pablo en Filipos. Filipos, la ciudad de Filipos, fue una colonia romana. Muy interesante el detalle que el Espíritu Santo de Dios nos da aquí. Fue una colonia romana, porque la Escritura nos dice en el versículo 12: y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Una colonia. En el versículo 21 del mismo capítulo dice: y enseñaban costumbre que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Así que todos estos que están oponiéndose a el ministerio que estaba llevando a cabo Pablo y Silas, eran romanos. Muy interesante entender eso. Por lo tanto, ahí en la ciudad de Filipos no había una sinagoga. Caso curioso, porque cada vez que el apóstol Pablo entraba en una ciudad, lo primero que hacía era investigar en dónde se encontraba la sinagoga, para el día sábado ir a predicar el evangelio de Jesucristo. Pero aquí, siendo que era una colonia romana, lógicamente que no había una sinagoga. La ley decía que en una ciudad fuera de Israel, cuando se encontraban 10 familias hebreas, los cabezas de hogar tenían la responsabilidad y deber de construir una sinagoga para compartir la palabra de Dios, en este caso el Antiguo Testamento, a sus hijos y a la familia. Así que Pablo, como siendo un hombre inquieto que necesitaba predicar el evangelio, como lo hizo en cada ciudad, en donde quiera que él iba, investiga entonces dónde se encuentra gente para hablarle la palabra de Dios. Y es allí en donde llegamos al versículo 14, que nos dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. ¿Por qué ocurrió esto? Porque Pablo se enteró que en el río que había allí en Filipos, las mujeres iban allá, no solo para lavar ropa, como se suele ver en muchas partes. Me recuerdo mi primera vez que anduve yo en San Pedro Sula, Honduras. Iba a una misión lejos, metido en la selva por allí. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando pasamos por un puente, un río cristalino, muchas mujeres lavando ropa a la orilla del río?
Y me hizo en ese entonces recordar este preciso pasaje que encontramos aquí. Así que Pablo va al río. Porque oyó que en el río no solo se lavaba ropa, sino que también era el lugar donde se juntaban a orar. Así que Pablo va para allá a presentar el Evangelio. Y una vez que el apóstol Pablo presentó el Evangelio, ¿cuál fue la sorpresa? Que entre todas las personas que estaban allí, una mujer llamada Lidia, que andaba en búsqueda del Señor, Dios trabajó en su corazón y ella reconoció a Cristo como el Señor y Salvador. Y dice la Biblia que Dios abrió el corazón de ella, prestando atención a lo que Pablo decía, y ella pasó a ser una hija de Dios. Llegó a ser salva, convirtiéndose entonces esta mujer vendedora de púrpura, era una mujer comerciante, trabajadora, porque no solo llevaba a su hogar, sino que también tenía su propio negocio, en la primer mujer y europea en conocer o reconocer a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Es muy interesante este asunto, muy interesante, porque al observar en todo el Antiguo Testamento, las mujeres no tenían parte en el ministerio. Solo los hombres entraban al templo. Y tampoco podían entrar los gentiles. Un gentil, un hombre no hebreo, para poder entrar al templo, tenían que hacerse un prosélito. Vale decir, rechazar la religión natal que tenía y adoptar el judaísmo. Por consiguiente, las mujeres no asistían al templo. Y vemos aquí en la Escritura abiertamente que en el ministerio de Cristo, Él quiebra completamente ese paradigma. Él cambia toda la costumbre que había en el Antiguo Testamento. Con Cristo, todas las personas tienen el privilegio de escuchar el Evangelio. Hombres, jóvenes, niños, mujeres, ancianos, ancianas. De hecho, los judíos, cuando dice la Escritura, madres traían al niño a Jesús, los discípulos la rechazaban. No, córranse, el Señor no tiene tiempo para eso. Sin embargo, Jesús les dijo, dejad los niños venir a mí. Muchas mujeres siguieron al Señor Jesucristo. Una mujer que como última esperanza se dijo a sí mismo, si yo tan solo tocara el vestido de Jesús, yo estoy completamente seguro que voy a ser sanada de esta enfermedad que tengo. Y así fue. Ella lo hizo por fe. Cuando el Señor pregunta, ¿quién me ha tocado? Ella se dio cuenta que fue descubierta y cuenta, abre su corazón al Señor y cuenta cómo el Señor Jesucristo le había sanado por fe. Maravilloso. Así que esta mujer, Lidia, fue una mujer clave. Si tú estudias la Escritura, la palabra de Dios, llegó a ser la mujer más fiel en apoyar económicamente el ministerio de Pablo. Y de hecho, la iglesia de Filipo fue la iglesia que más apoyó al apóstol Pablo. Muchas otras iglesias lo dejaron botado. ¿Cómo es el día de hoy? Muchos hombres que no tienen los medios, tienen la carga, tienen la disposición, el anhelo de sacrificar sus vidas, su familia, sus hijos, para ir a predicar como misioneros a lugares que nadie quiere ir. Pasan por la iglesia levantando ayuda, los hermanos por sentimiento, emoción, dicen sí, lo vamos a apoyar, al cabo de 6 y 7 meses, y al pobre hombre no tiene que comer. Pero este no fue el caso. No fue el caso con la iglesia de Filipo. Ni menos con esta mujer llamada Lidia. Una mujer impresionante. Si tú hicieras un estudio acerca de la vida de ella. Y como resultado de la convicción y conversión de esta mujer, llegó a su casa contando a su esposo, a sus hijos, que la familia también toda llegó a ser salva. Observemos el versículo 15. Dice, Hechos 16, versículo 15. Dice, y cuando fue bautizada, y su familia, ¿se fijan? Ella creyó, fue bautizada. Su familia creyó, fue bautizada.
y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. O sea, el versículo 40, dice el versículo 40, entonces saliendo de la cárcel, en este caso Pablo y Silas, entraron en casa de Lidia, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Así que fue una familia que todos fueron salvos y abrieron su casa para los predicadores del Evangelio. ¿Has tenido tú el privilegio de tener en tu casa para almorzar, o tomar desayuno, o tomar una taza de té a un siervo de Dios? Por nuestra iglesia han pasado muchas personas. Y no hay cosa más hermosa que tener en la casa a un siervo de Dios, tomando un té, comiendo una comida, comiendo un asado. Es hermoso. Es interesante que tú también estés dispuesto a apoyar la obra misionera económicamente. Y verás que nunca va a faltar en tu hogar nada. La Biblia nos enseña a dar para aquellos que están cumpliendo la función que nosotros no estamos haciendo. Bien, hasta aquí estamos bien. Pero ¿sabe una cosa? El diablo siempre conoce los planes de Dios. Porque él está ahí, escuchando. El diablo siempre tiene a sus siervos que están listos y dispuestos para escuchar el plan de Dios y obstruir este plan. Así que el diablo tenía un instrumento preparado allí en la ciudad de Filipo para estorbar el ministerio que el apóstol Pablo quería desarrollar en la obra de Dios allí en esta ciudad romana llamada Filipo. Una joven, dice la Biblia, con un espíritu demoníaco, adivinaba la vida de las personas. Y esto lo venía haciendo de antes. Muy interesante, porque en los versículos 16 al 18 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba mucha ganancia a sus amos, adivinando. Mucha gente. Yo he visto a través de la vida que mucha gente quiere saber qué le va a pasar mañana. A mí en lo personal eso no me interesa. Yo prefiero ser, como la Biblia dice, vivir un día a la vez. Y no preocuparnos del mañana. Mañana tendrá su propia familia. Vivamos el día de hoy. Pero esta niña, esta joven, adivinaba. Y la gente pagaba bastante dinero para saber su futuro. Hasta el día de hoy eso está ocurriendo en vida. Y además hay muchos creyentes que procuran saber qué le va a pasar, buscando en el horóscopo en lugar de mirar en qué nos dice la Biblia. ¿Qué más dice? Versículo 17. Esta muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, porque Pablo no solamente iba con Silas, sino que también Lucas, porque se incluye allí, y a nosotros, daba voces diciendo, escuchen bien, lo que esta mujer con el espíritu del demonio decía. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Noten aquí, por favor, uno de los peligros más grandes que hay en los mentirosos y en las obras del diablo es cuando mezclan una verdad con una mentira. Y aquí esta muchacha estaba diciendo la verdad. Pero el Señor no necesita, ni requiere, ni busca al demonio como su instrumento. Y eso lo hizo por mucho tiempo. El versículo 18 dice, y esto lo hacía muchos días, más, dice, desagradando a Pablo. Se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora.
Dios tiene sus instrumentos. Y Dios va a trabajar con sus instrumentos. Y no con los instrumentos del diablo. Porque Dios nunca los junta. ¿Qué compañerismo tiene Cristo con Belial? Pregunta el apóstol Pablo. Ninguno. Ninguno. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo liberó a esta joven de la esclavitud del demonio. Esta joven estaba poseída por el demonio. Por consiguiente, era una esclava del demonio y a través de la adivinación daba mucho dinero a los amos. Pero ella no recibía nada, porque era una esclava. ¿Se fijan? Pablo hizo un bien, liberando a esta muchacha. Pero los amos se molestaron y encarcelaron a Pablo y a Silas. El diablo conoce el plan. El diablo conoce el plan de Dios. El diablo oyó lo que Dios había dicho a través de sus demonios acerca del ministerio de Pablo. Así que lo vemos aquí abiertamente estorbando el ministerio de Pablo. En segundo lugar, vemos a Pablo y a Silas entonces, por liberar a esta muchacha, lo vemos en la cárcel. ¿Has estado alguna vez tú en la cárcel? ¿Detenido? ¿Has tenido esa experiencia? Ellos, Pablo y Silas, no se quejaron mientras estuvieron en la cárcel. Observemos qué es lo que nos dice la Escritura. En los versículos 23 y 24. Dice, después de haberlo azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¡Qué impresionante! Ellos fueron azotados y luego metidos en la cárcel. ¿Has recibido tú alguna vez azotes? ¿Latigazos en tu espalda? ¿Has sido golpeada con vara, con un palo, muchas veces en tu cuerpo? Es interesante lo que vemos aquí, muy interesante, porque dice la Escritura que Pablo y Silas fueron introducidos en el calabozo más seguro, vale decir, en el último, en el que estaba más al fondo, que era más difícil de poder escapar y librarse en esa noche oscura. Bien, aunque fue un lugar oscuro y estaban con mucho dolor, porque mire lo que pasaba con los azotes. Y Pablo fue un hombre que tuvo experiencia en su vida por causa de los azotes. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, dice la Escritura aquí, en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11 y en el versículo 24. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, en el versículo 24, dice el apóstol Pablo aquí, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar, en alta mar. En caminos, muchas veces. En peligro de ríos, en peligro de ladrones. En peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de todas estas cosas, lo que sobre mí agolpa cada día, la preocupación por todas
las iglesias. Pablo, dice la Escritura, por su propio testimonio, 5 veces había recibido 40 azotes, menos uno. La ley en el Antiguo Testamento permitía azotar a una persona. Un azote estaba compuesto por 39 golpes. No 40 ni más. Solo hasta 39. No debían darle ni uno más. Si le daban uno más, el que era azotado podía vengarse. Pero aquí encontramos 5 veces. Pablo fue un hombre que llevó en su cuerpo las huellas por ser un predicador del Evangelio, por culpa del enemigo. Muy interesante lo que vemos aquí. Fue un momento en que uno, después de haber sido azotado tanto como les pasó a ellos, fue un momento en que uno necesita mucha agua por causa de la deshidratación, por causa de los azotes y por la pérdida de mucho sudor, del agua del sudor. Después de haberse azotado, el cuerpo sufre muchísimo. Pero sin embargo, después de ser azotado y encarcelado, no hubo ninguna mano amable para poder ofrecerle a Pablo y Silas un vaso de agua. Ni una sola mano amable. Fue entonces humanamente un muy buen momento para quejarse en contra de Dios. Si tú y yo hubiésemos estado los zapatos, las sandalias del apóstol Pablo, ¿qué habríamos hecho? ¿Qué habrías hecho tú? Hoy, lastimosamente, he oído a muchos creyentes quejarse de la situación en que estamos viviendo. Pero, ¿qué nos enseña la Escritura? ¿Qué estamos viendo este último domingo? Acordaos de los presos. Aunque tú y yo estamos presos en nuestras casas, con esta cuarentena total, pensemos realmente en los presos, literalmente, los que están en la cárcel. Que ellos no tienen nada. Pablo y Silas no se quejaron, como nosotros. Pablo y Silas no tuvieron la actitud de los judíos en el desierto, cuando se quejaron en contra de Dios por tener todos los días la misma comida o por la escasez de agua. En la cárcel, Pablo y Silas, ¿no crees tú que fue un buen momento para haber creado un motín y haber organizado una protesta en contra de los derechos humanos? Como hoy lo escuchamos de mucha gente. Sin embargo, Pablo y Silas no lo hicieron. Hoy creyentes y pastores vemos rebelándose en contra de los principios de la palabra de Dios, que ella nos dice que debemos de orar y respetar a las autoridades, porque Dios las ha puesto para nuestro bien, y ellas, las autoridades, no en vano llevan la espada. Pero no le hacemos caso a la palabra de Dios. No queremos obedecer a lo que Dios nos enseña. ¿Qué hizo Pablo y Silas? Ahí en capítulo 16, versículo 22, ¿qué dice la Escritura? Después de haberlo azotado mucho, le echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Imagínense, preso, esa noche, con dolores, con sufrimiento. No hay cosa más
terrible cuando ha corrido sangre, hay heridas y caiga el sudor. Vaya que duele, como cuando tenemos un tajo pequeño en nuestras manos, nos cortamos con un cuchillo por estar partiendo un limón. Y nos cae el jugo de limón, nos duele, el jugo de tomate también duele. Ellos tenían muchos tajos. Así que bien, tú puedes decir, bueno, porque Pablo organicemos un motín. Y empecemos a hacer un cacerolazo. Empecemos a gritar. Nada. Decir absolutamente nada. Además, Pablo y Silas no deben de hacerlo. Porque no fueron llamados para eso. Ellos fueron llamados para predicar. Pablo fue llamado para ser el apóstol a los gentiles. Y él como gentil, o muchas veces en los casos como judío, se sometió bajo la autoridad del Estado, en donde quiera que él estaba. Se sabe que ellos eran judíos y que los ciudadanos de allí, en su inmensa mayoría, casi todos, eran la gran mayoría de los ciudadanos de Filipo, eran romanos. Ahora bien, Pablo bien pudo haber reclamado por haber sido golpeado injustamente. Pero sin embargo, no lo hizo. ¿Por qué Pablo no apeló a la ley? Porque Pablo estaba con un compañero que era judío. Y Pablo no se iba a arreglar la situación él solo, sino que iba a estar con su compañero. Allí en tu Biblia, por favor, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el mismo libro, vemos algo muy interesante aquí en el capítulo 22. Observa, Hechos 22. Vamos a ver el caso con Pablo. Hechos capítulo 22, desde el versículo 25. 22, 25 de los Hechos de los Apóstoles. Dice la Escritura de la palabra de Dios. Hechos 22, 25. Pero cuando le ataron, esto es a Pablo. Cuando le ataron con correa, Pablo dijo al centurión romano, que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión escuchó aquello, quedó helado. Porque el centurión estaba completamente seguro que Pablo era un judío. Y al oír aquello, se sorprendió cuando Pablo hace la pregunta: ¿es correcto? ¿Es normal que se golpee y castigue a un ciudadano romano? ¿Que un romano castigue a un romano sin haber un juicio antes? Esa es la pregunta. Sigamos. Versículo 26. Cuando el centurión, fíjese, cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Fue el de más arriba, el tribuno. ¿Qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Qué interesante. Él dijo: sí. Pablo le respondió: sí, yo soy un ciudadano romano. 28. Respondiendo el tribuno dijo: yo con una gran suma, esta es suma de dinero, adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Imagínate. Así que luego se apartaron de él los que iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Qué interesante lo que vemos aquí. La Escritura, la palabra de Dios, es muy clara, es muy precisa, y nos enseña a nosotros cómo nosotros debemos de actuar. Así que Pablo aquí en Filipos no apela.
a su ciudadanía romana. Se queda callado para que no solo castiguen a su compañero, con amor hacia su compañero, hacia su compatriota, Pablo se quedó callado y no apeló a la ley romana. Ellos, Pablo y Silas, glorificaron a Dios aún en la oscuridad de la noche después de haber sido azotado mucho. Sin duda, con mucho dolor. Sin duda, con una sed tremenda. Y también con hambre. ¿Qué hicieron? Como dije, glorificaron a Dios. Observa qué hace en la cárcel. Versículo 25. Estamos, por favor, en Hechos capítulo 16. Hechos 16, versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas. ¿Puedes entender? A medianoche, Pablo y Silas, en lugar de quejarse, en lugar de criticar a Dios, en lugar de decir, ¿y qué nos mandó a nosotros meter en esta cuestión? Mejor yo estaría en mi casa calentito, acostado viendo una buena película. Sin embargo, ellos oraron a Dios, alabaron a Dios en oración, y dice, y también cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Esa noche, hermano, en lugar de ser una noche de amargura, de dolor, de tristeza, de congoja, fue una noche gloriosa para todos los presos. Nunca nadie había alabado a Dios desde el alma. Ni nunca estos presos habían escuchado una alabanza al Señor. Todos contentos al oír a Pablo y Silas cantar himnos a Dios. ¿No encuentras ilógico la actitud de Pablo y de Silas? Humanamente, sí. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque aquellos benditos hombres estaban llenos del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo es la que te da el gozo en tu vida. El gozo. Muchas veces tenemos que aprender a poner nuestra mirada en la esperanza. Hombres benditos y mujeres de Dios que sufrieron consecuencias terribles, honraron a Dios en el dolor, como el mismo Job. ¿Acaso, dijo Job a su mujer, acaso hemos de recibir solo bienes de parte de Dios y no los males? Como una mujer necia has hablado cuando ella criticó a Dios. Maldice tu Dios y muerte, ¿qué tanta cuestión? Esa fue la respuesta que Job también le dio a ella. Qué interesante. Oraron y cantaron. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos pasando por dolor, por sufrimiento? Orar y cantar. Orar y cantar. Quizás tú estás pensando, estás diciendo, este está loco, este pastor está más loco que una cabra. Pero te invito a ir al libro de Santiago, por favor. Hermano José Luis Vergara siempre se acuerda de este versículo. Santiago. Dice aquí en el libro de Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 13. Observa, Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Está pasando alguna aflicción, hermano? ¿O tú estás feliz, contento que estás en cuarentena y no puedes ir a ninguna parte? ¿Está alguno afligido? Pregúntale al apóstol. ¿Está alguno afligido? El mismo apóstol que hace la pregunta, en este caso Santiago, da la respuesta. ¿Está alguno afligido? Haga oración. Ore. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Pablo y Silas, ¿qué hicieron? Pusieron en práctica los principios divinos.
la palabra de Dios en el momento preciso. Y nos están enseñando a nosotros que esa es la voluntad de Dios. Porque Santiago con los años después vuelve nos escribe por ver la experiencia en Pablo y Silas. ¿No es extraordinario? Mírate, se me ocurrió a la medianoche. A la medianoche. Cuando tú y yo estamos durmiendo. Ellos estaban sufriendo. ¿Por qué cantaron? ¿O por qué oraron y cantaron? Porque ellos eran creyentes que aprendieron a poner en práctica los principios bíblicos. Si tienes tu Biblia, por favor, te invito a ir al libro de Jeremías. Jeremías, capítulo 33. Aquí en Jeremías, capítulo 33, y en el versículo 3, observa lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor le está mostrando aquí al profeta Jeremías qué hacer en un momento difícil. Y le dice, clama a mí, y yo te responderé. Dios es espíritu. Por consiguiente, Él no duerme. No hay que esperar la luz solar. Tú puedes llamarle en cualquier momento. Dios no cobra. Dios siempre está atento al clamor de sus hijos. Así que no importa. Fíjate aquí, esa medianoche. Dios trabaja de noche. Jesucristo también trabajaba de noche. La Escritura dice que Nicodemo fue de noche a Jesús porque nadie le diera que él, siendo el rabino principal de aquel entonces, fuera a la casa del maestro a hacerle preguntas. Así que Dios está despierto en la noche, hermano. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué impresionante lo que vemos aquí en este hermoso versículo. Estos hombres, al orar y cantar en la cárcel, y los presos los oían, aunque el carcelero puso llave y aseguró todo con llave de las puertas y se fue a acostar. Los presos oyeron la oración y los cánticos. Y en su mente estaba ese versículo. Clama a mí y te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Inmediatamente, hermanos, la oración y los cánticos de alabanza de los himnos subió al cielo y la Trinidad respondió inmediatamente en aquella cárcel. Veamos el versículo 22. Volvamos a nuestro libro, nuestro texto, capítulo 16 de los Hechos, en el versículo 26. Dice, entonces, voy a leer el 25 nuevamente. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces, justo cuando están cantando los apóstoles, entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Nosotros sabemos y tenemos experiencia en el terremoto. Un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Fíjate, un terremoto extraordinario. Para mí un terremoto espiritual, le llamo yo. Porque solo se soltaron las rejas, los cepos, las cadenas, las puertas y ventanas abiertas. Ningún muro se cayó, ningún techo se cayó. Y lo más curioso de todo, que ningún preso escapó.
¿Por qué? Porque los presos habían oído el testimonio. Ellos son los únicos que se llevaron a la tumba las palabras de la oración de Pablo y Silas y las palabras de alabanzas de Pablo y Silas. Ellos reconocieron a Dios, exaltaron a Dios y sin duda alguna cada preso entendió que era divino y mucho mejor quedarse en la cárcel y no escapar, porque Dios es un Dios vivo y verdadero. Qué impresionante lo que vemos aquí. ¿Cuántas veces nosotros hemos cantado en nuestra iglesia el corito que dice: si algún día te sientes mal, canta un corito al Señor? ¿Cuántas veces lo cantamos con entusiasmo, con risa, verdad, y cuánta cosa? Pero cuando llegamos al momento difícil, de angustia, de tribulación o dolor, las letras de este corito que hemos cantado muchas veces se nos olvida. Nos enojamos con Dios, nos enojamos con el fulano, la fulana, el hermano, la hermana que nos ofendió, que nos hizo un mal, que habló mal de nosotros, y queremos tomar la justicia por nuestras manos. Es tiempo de que comencemos, al igual que Pablo y Silas, a poner en práctica los principios bíblicos en nuestra vida. Inmediatamente, después de oír ese ruido, cómo sonaban las cadenas, cómo sonaban los metales, los fierros al caer al piso, el carcelero despertó, aunque estaba durmiendo en un sueño profundo, despertó, tomó la espada y cuando vio ninguna protección, ninguna puerta en su lugar y todos los presos en libertad, se iba a matar, tomar la espada para matarse, porque la ley decía que él debe de pagar con su vida la huida de un preso. Y dijo: aquí tengo mucho, mejor me mato yo antes que me torturen. ¿Y qué dice la Escritura? Que el hombre no se mató, porque Pablo y Silas dijeron: no te hagas ningún daño, ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿No te parece curioso? Es muy curioso. Cuando fue el último terremoto aquí en Chile, la cárcel de Chillán, la parte que era vieja de adobe, los presos arrancaron y fue horrible la situación en aquel día. Aprovechar la libertad y arrancarse. Porque todo preso quiere salir de allí. Porque el encierro comienza a matar la psiquis de cada individuo. Pero sin embargo aquí fue diferente. Porque hubo un testimonio de un par de hombres que fueron capaces de vivir en su vida lo que dice la Biblia. Y eso impresionó a los presos e impresionó al carcelero. Que realmente hubo un cambio genuino en la mente, el corazón y en la vida de este carcelero. Así que los apóstoles, en este caso Pablo y Silas, tuvieron el privilegio de guiar a Cristo en la cárcel, en esa misma condición, en ese mismo momento de la oscuridad de la noche. Guiaron a Cristo a este hombre, al carcelero. ¿Por qué? Porque el control de todo lo tenía Dios. Dios estaba mirando desde el cielo, desde el tercer cielo, y Él permitió este terremoto, permitió esta situación para poder presentarle el Evangelio a este carcelero. Fue tan impresionante para el carcelero ver toda esa escena que fue capaz de hacer la pregunta más importante de su vida.
Y es la pregunta que debe hacerse cada hombre y cada mujer, si quiere ir al cielo. La encontramos en el versículo 31. Dice, voy a leer el 30 por causa de contexto. Y sacándolos les dijo, señores, versículo 30, perdón, versículo 30. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este hombre no está hablando de salvación física, como algunos han escuchado yo decir, que este hombre de salvación física, no. Porque él, cuando se dio cuenta, vio las puertas y ventanas, cepos, cadenas, candados abiertos, se iba a matar. Para que no lo mataran otros. Y sin embargo, Pablo y Silas le dijeron, no te hagas ningún mal porque todos estamos aquí. Así que él no tenía necesidad de salvar su vida, porque ningún preso escapó. Él está haciendo una pregunta que es del área espiritual. ¿Qué debo hacer para ser salvo de mi contaminación y perdición espiritual? ¿Por qué lo sabemos? Porque la respuesta fue clásica, perfecta, clara y precisa. La respuesta que dieron. Ellos, Pablo y Silas, le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que está haciendo una pregunta que es netamente espiritual. Le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No como nos han enseñado por años, nos enseñaron, que nos decían, si quieres ser salvo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Nos enseñaron, repite esta oración conmigo. Yo es una frase, yo la digo, después tú la escuchas y la repites. Y así. Tampoco le respondieron los apóstoles, debe de aceptar a Cristo para ser salvo. Que esa es otra mentira del diablo. Sino que la respuesta correcta, bíblica, precisa es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así que Dios, en esta escena, en la cárcel, no permitió que ningún preso escapara. Dios envió este terremoto para la honra y la gloria suya. La gloria y honra de Dios. Y en tercer lugar, Pablo y Silas en la casa del carcelero. Ahora Pablo, después que fue metido en la cárcel por este carcelero y haber llevado al lugar más profundo y más seguro, el carcelero, después de oír el Evangelio, y como dice el versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Qué hicieron Pablo y Silas al llegar a la casa del carcelero? Le preguntó al carcelero, oye, ¿dónde está el baño que nos damos una ducha con agua caliente? ¿Y dónde están las camas que vamos a dormir nosotros? ¿Tienes listo el cuarto? No preguntaron nada de eso. ¿Qué hicieron? Versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Fíjense, Pablo y Silas ahora le predican abiertamente, con más tranquilidad, el Evangelio a este hombre, a su esposa y a sus hijos. Miren lo que creó el terremoto. No solamente despertó al carcelero, sino que también a su familia. Le testificaron del Señor Jesucristo. Le hablaron de la palabra de Dios. No solamente eso, sino que también, después de testificar a Cristo, ellos bautizaron al carcelero y su familia. En su Biblia, por favor, en el versículo 33, vemos, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Imagínate, este carcelero, después de haber sido jefe, autoridad,
estar sobre Pablo y Silas como autoridad de gendarmería para encerrarlo, para gritonearle, para insultarle, todo lo que él desee y meterlo en la cárcel. Ahora la situación cambia, hay un cambio radical. ¿Qué hace este hombre ahora? Dice la Biblia, y tomándolo, 33, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Fíjate, después de decir una autoridad, él se saca su uniforme y se viste como un siervo, como un esclavo. Va a buscar un lavatorio, va a buscar una toalla, va a buscar medicamentos, va a buscar paños limpios. Y de rodilla, arrodillado, comienza a curar las heridas de estos hombres. ¿Qué produjo el cambio en este hombre? El apóstol Pablo nos responde, porque él lo observó en la vida de este carcelero. La respuesta se encuentra en el segundo libro de los Corintios. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5. Fíjate lo que Pablo nos dice. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Donde Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo. Carcelero le pregunta a Pablo y Silas, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que, de modo que si alguno está en Cristo, el carcelero ya estaba en Cristo, ya fue salvo. Ya escuchó el Evangelio, ya recibió el mensaje de la salvación, entendió que Cristo es el Señor, confesó con sus labios y entendió la justificación, el perdón de pecado y todas las cosas que se confesar con tu boca y todo lo que nosotros sabemos. Lo entendió. De modo que sea bueno está en Cristo. Nueva criatura es. Después de ser salvo y llevarlo a la casa, este hombre entendió, en mi casa yo soy un civil, no soy una autoridad, no tengo rango, estoy sin uniforme, sin la gorra, sin las armas. Y pasa a ser un siervo, con la actitud de un siervo, para curar y sanar a su amo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Este hombre comenzó inmediatamente a dar frutos de arrepentimiento, como hermano Eleazar enseñaba el domingo pasado. Fruto de arrepentimiento, un cambio total. ¿Qué hizo el cambio? Cristo en su vida a través del Espíritu Santo. Nota abiertamente que Pablo y Silas lo permite y deja que hagan eso. Se sometió al bautismo junto con su familia. Pero es interesante lo que vemos aquí abiertamente en la Escritura, en la palabra de Dios, volviendo a nuestro pasaje, que él y su familia escucharon la palabra de Dios. No solamente eso, sino que llegamos al versículo 34, dice, y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Qué interesante, después de ser salvo, ser bautizado, ¿verdad? Curarle las heridas. Pregunta, ¿acaso Pablo no tenía el poder de sanar de todas las heridas? Claro que lo tenía. Pero sin embargo, permitió que este hombre lo hiciera. Y le prepara la mesa. Dice el 34, y yendo a su casa, les puso la mesa. Vale decir, les dio que comer. No hay cosa más maravillosa que uno tenga que comer cuando está pasando por dificultades adversas, por momentos difíciles y de angustia. De hecho, el
salmista nos dice en el capítulo 23, que es el salmo más hermoso que encontramos en la Escritura, que David lo conoce, porque David se sintió y estaba viviendo como una tribulación en su vida. Y de hecho está hablando aquí, el capítulo 23 de la tribulación, del cristiano, del hebreo. Génesis, Salmos capítulo 23, versículo 5, dice: aderezas mesa, dice David, aderezas, preparas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Así mismito se sentía Pablo y Silas. Su copa rebosando por la actitud de este hombre. No solamente eso, este carcelero se regocijó, se alegró él con toda su familia de haber creído a Dios. Es lo que dice el versículo 34. Y llegando a su casa, le puso la mesa y se regocijó con su casa de haber creído a Dios. ¿Cuál ha sido? ¿O cuál es? ¿O cuál sigue siendo tu actitud en esta cuarentena? Para concluir, nosotros hoy estamos presos en nuestras propias casas por causa de esta pandemia. Por eso estamos haciendo los mensajes grabados. La pregunta es, ¿cómo nos estamos guardando en nuestras casas? ¿Cómo estamos viviendo la vida cristiana en nuestra casa? Nosotros, como creyentes, así como Pablo y Silas, que estaban presos, podemos enfrentar esta situación por la cual estamos pasando por causa de esta pandemia con 4 consejos que quiero compartir solamente hoy. 4 consejos. Primero, sin afanarnos. Sin afanarnos. Mateo capítulo 6. Versículos 25 y 26. Mateo capítulo 6, versículos 25 y 26. Dice aquí en Mateo capítulo 6, versículos 25 y 26. Observa lo que el Señor dice. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Buena pregunta. 28, versículo 28. Dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Sin afanarnos. ¿Cómo enfrentar la pandemia? Sin afanarnos. Sin quejarnos. Romanos capítulo 8. Observemos, Romanos capítulo 8. Y en el versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice la Escritura, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que, sin quejar. La tercera, sin desconfiar en Dios. Sin desconfiar en Dios. Porque Dios está presente. Le dijimos que Él es espíritu, Él no duerme. Él está mirando desde el tercer cielo. Primera carta al apóstol Pedro, capítulo 5. Primera carta de Pedro, capítulo 5, y en el versículo 7. ¿Qué dije? Primera Pedro 5, 7. Dice aquí, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Toda nuestra ansiedad de echarla sobre Cristo. Porque Él, Jesucristo, tiene cuidado de nosotros.
Cristo tiene cuidado de nosotros, dijo el apóstol Pedro. Y por último, debemos enfrentar esta pandemia sin perder el gozo en las pruebas. Santiago capítulo 1. Santiago 1, versículos 2 y 3. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pablo y Silas ya nos enseñaron que tenían gozo. Oraron y cantaron en una prueba dura después de ser golpeados y encarcelados. Hermano mío, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia. Qué interesante. Debemos tener gozo cuando estemos en diversas pruebas. Lastimosamente, muy lastimosamente, justo en estos momentos más difíciles por los cuales estamos pasando, mis hermanos de la familia Videla Lara perdieron a su padre. En este tiempo en que no se puede hacer un velorio como siempre acostumbramos, un servicio religioso como siempre lo hemos visto, a acompañar a nuestros hermanos al cementerio. Fue triste, muy difícil. De hecho, ni yo pude ir. Y ellos, hermano Iván, hermano Juan Carlos, me escribieron anoche que mejor no fuera. Y gracias por ello, porque ya había venido un hermano que ni él ni yo sabíamos que estaba positivo. Y ahora el médico me dijo que no debo salir de mi casa por si tengo o no el COVID. Sin embargo, a pesar de todas estas adversidades por las cuales mis hermanos Videla tuvieron que pasar por la pérdida de su padre, lo hicieron con la frente en alto, lo hicieron contentos y con gozo, aceptando la situación. ¿Cuánto me hubiese gustado ir? Pues a nuestro hermano Julio, lo conocimos tantos años, tantos recuerdos que hay en mi mente. Como cuando él, siendo un hombre mayor, se metió al pozo a trabajar en el pozo. El primer pozo que se hizo en la Laguna Culeo. Como un joven. Tantos recuerdos tenemos. Y mis hermanos con los chiquillos, Videla, que nos conocemos, tantos años de jóvenes que nos conocemos. Lastimosamente no pudimos estar con ellos en este momento tan difícil. Pero ellos supieron enfrentar la situación bíblicamente. Y salieron adelante. Mis respetos grandes, muy cariñosos, para mi hermana María, sus hijos, toda su familia. Esa es la prueba, hermano. En el dolor, mi hermano. En el sufrimiento, mi hermano. Es cuando debemos demostrar nuestra fe. No cuando estamos felices. No cuando tenemos todo a nuestro favor. Sino en el dolor. En el sufrimiento. En la adversidad. Allí se ve el verdadero creyente. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro. Gracias porque tú nos aconsejas que debemos de acordarnos de los presos. Y hoy hemos visto a estos dos hombres, Pablo y Silas, presos por causa del Evangelio. Sin embargo, ellos, Padre, nos dan ejemplos correctos y bíblicos cómo debemos enfrentar la vida cristiana. Y aún debemos dejar brillar a Cristo y testificar de su nombre aún en la dificultad, en el dolor, en las circunstancias adversas.
predicar el nombre de Cristo y exaltar el nombre de Cristo. Tú les usaste, Padre, para tu gloria. Tú tenías un plan para ellos. Y ellos sufrieron todo eso para ganar un alma para Cristo y luego, después, toda la familia. No sabemos qué pasó con los presos. El Espíritu Santo no nos dice nada más nada, pero sin duda que también marcó la vida de cada uno de ellos. Padre, te pido que tú nos ayudes a entender y a poner en práctica esta enseñanza. Como creyentes, Padre, debemos vivir este tiempo brillando para ti, tal y cual Pablo y Silas, en la oscuridad de la medianoche, en esa cárcel, ellos brillaron y fueron una luz para aquel que estaba perdido, sin esperanza y sin Cristo en el mundo. En el nombre de tu Hijo amado, bendito Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano. Muchas gracias por haber prestado atención y espero que la palabra haya sido de bendición para tu vida.